413. 25. Wittgenstein y el idealismo. El solipsismo y el Tractatus. El Tractatus 5.62 dice célebremente, lo que el solipsismo entiende es plenamente correcto, solo que eso no se puede decir, sino que se muestra. Que el mundo es mi mundo se muestra en que los límites del lenguaje que solo yo entiendo, significan los límites de mi mundo. La última parte de esto repite lo que fue dicho en resumen en 5.6, los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Y la clave al problema, que tanta verdad hay en el solipsismo, ha sido provista por las reflexiones de 5.61. La lógica llena el mundo, los límites del mundo son también sus límites. No podemos, por consiguiente, decir en lógica, en el mundo hay esto y esto, aquello no. En efecto, esto presupondría, aparentemente, que excluimos ciertas posibilidades, y ello no puede ser el caso, porque, de otro modo, la lógica tendría que rebasar los límites del mundo, si es que, efectivamente, pudiera contemplar tales límites también desde el otro lado. Lo que no podemos pensar no lo podemos pensar, así pues, tampoco podemos decir lo que no podemos pensar. Ahora Wittgenstein dice que, el sujeto pensante, representante, no existe, 5631, y este ítem es presumiblemente el mismo que lo que llaman 5641, quizá de manera vaga, pero comprensiblemente, el alma humana, de la que trata la psicología, es decir, el ítem que realmente no existe, el alma pensante que añasiente en el mundo, es un ítem que la gente busca ahí como el sujeto de los fenómenos con los que trata la psicología. En esta interpretación creo que estoy sustancialmente de acuerdo con lo dicho por PM. Ese Hacker en su libro Insight and Illusion, Wittgenstein on Philosophy and the Metaphysics of Experience, op. 1972, que he encontrado útil sobre estas cuestiones. Hay, sin embargo, respectos en los que formularía la posición de manera muy diferente de él. Hacker, en contra de Black y otros, dice que lo que Wittgenstein hace es negar la existencia de un yo añasiente en el mundo, y lo niega, más aún, sobre fundamentos humanos uno al efecto de que no puede ser encontrado en la experiencia. Al mismo tiempo. 414. Wittgenstein, bajo influencia schopenhaueriana, cree en verdad en la existencia de otro sujeto, metafísico o filosófico, que no pertenece al mundo, sino que es un límite del mundo, 5632, 5641, y en algún sentido tal realmente él es un solipsista, solo que, desde luego, eso no puede ser dicho, sino que meramente se manifiesta. Puesto que Wittgenstein niega el primero de estos egos y de algún modo u otro acepta el segundo, no puede querer decir que son la misma cosa. Habiendo concedido aquí el carácter intensamente paradójico e irónico del pensamiento de Wittgenstein, uno va, en cualquier caso, al exponerlo a escoger entre diferentes tipos de acento. Pero introduciría dos matizaciones a la versión de Hacker. Primero, por lo que respecta al movimiento negativo en contra del yo añasienti, no es meramente una búsqueda humana fracasada con la que estamos tratando. Wittgenstein dice: el sujeto pensante, representante, no existe. Si yo escribiera un libro, el mundo tal como lo encontré, debería informar en él también sobre mi cuerpo y decir qué miembros obedecen a mi voluntad y cuáles no, etc. Ciertamente esto es un método para aislar el sujeto o, más bien, para mostrar que en un sentido relevante no hay sujeto, del solo, en efecto, no cabría tratar en este libro. 5631. Agrega, justo antes de la analogía del campo visual, que no consideraré, 5633, donde descubrir en el mundo un sujeto metafísico. Me parece que esto dice no meramente que había algo que estábamos buscando y que resultó que, de hecho, no estaba en el mundo, lo cual es el tono de voz de Hume, aunque tampoco el pleno contenido del descubrimiento negativo de Hume ha de encontrarse en su fracaso de encontrar algo que podría haber encontrado. En vez de ello, dice Wittgenstein, aquello que confusamente tenía en mente cuando me puse a buscar es algo que no hay posibilidad alguna de que sea en el mundo. El acento de Hacker es, hay una especificación, que es la especificación de una cosa empírica posible, y a ella nada corresponde de hecho, pero hay una cuasi especificación de una cosa no empírica a la cual algo, de alguna manera, corresponde. Pero, en realidad, lo que buscábamos primeramente nunca fue una cosa empírica posible, pues tenía que satisfacer la condición de ser algo en el mundo como yo lo experimento y, no obstante, al mismo tiempo, de estar necesariamente ahí, siempre que algo estaba ahí, y no podía haber nada que hiciese eso. Esta es la razón por la que Wittgenstein puede explicar su pensamiento en esta conexión diciendo, 5634, que ninguna parte de nuestra experiencia es tampoco a priori, la palabra traducida, tampoco, es importante aquí. Así, el pensamiento de Wittgenstein es, como desde luego lo dice Hacker, muy parecido a la crítica de Kant de la res cogitans cartesiana. La otra matización afecta a la otra mitad del argumento.
No podemos decir de ninguna manera directa que hay, o que podemos creer en, o aceptar, un yo metafísico, trascendental en vez de ello, pues ni qué es, ni lo que es, puede ser dicho, e intentar hablar acerca de ello o de establecer su existencia debe ser ciertamente un sinsentido. Esta es la razón por la que, como ya hemos visto, la no ocurrencia de un sujeto en él. 415. Libro de El mundo tal como lo encontré, significa, en un sentido importante, que no hay sujeto. El sentido en que es un límite también significa que, en el límite, no es nada en absoluto. 5.64, se ve aquí como, llevado a sus últimas consecuencias, el solipsismo coincide con el puro realismo. El yo del solipsismo se contrae hasta convertirse en un punto inextenso y queda la realidad con el coordinada. Desde luego, dando esto por sentado, encuentro intrigante porque puede decir Wittgenstein, 5641, que realmente hay un sentido en el que la filosofía puede hablar acerca del yo de un modo no psicológico. Pero para mí esto significa que la filosofía puede hablar acerca de ello en el único modo en que, al final del Tractatus, encontramos que la filosofía puede hablar acerca de cualquier cosa, es decir, sin tener sentido. Sea como quiera que interpretemos eso, podemos recuperar de la discusión del Tractatus sobre el yo y el solipsismo tres ideas que serán particularmente importantes. Como puntos de referencia en lo que sigue, que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, que no puede haber ningún modo en que aquellos límites pudieran ser delimitados de ambos lados, en vez de ello, los límites del lenguaje y del pensamiento se revelan en el hecho de que ciertas cosas carecen de sentido, y lo que sigue de las primeras dos, pero es un punto importante a subrayar, que el mí y que ocurren en esas observaciones no se relacionan con un yo, en el mundo, y, por ende, no podemos concebir como un asunto de investigación empírica, como el Tractatus gusta decir, un asunto de ciencia natural, el de determinar por qué mi mundo es de este modo y no de aquel modo, porque mi lenguaje tiene algunas características y no otras, etc. Cualquier sentido en el que tales investigaciones fuesen posibles no sería un sentido de mí, o incluso quizá del lenguaje, en el que los límites de mi lenguaje fueran los límites de mi mundo. Puede parecer que estas ideas se hallan entre las primeras que Wittgenstein abandonó en su obra posterior, y que ellas, y las formas de perplejidad a las que dieron lugar, fueron objetos particulares de las críticas de las investigaciones. En un sentido eso es verdadero, y Hacker dedica gran parte de su libro a explicar cómo el interés posterior en tales cosas como la imposibilidad de un lenguaje privado y la necesidad de criterios públicos está relacionado con un proyecto de largo plazo para exorcizar el solipsismo, exorcizarlo, incluso, de un nuevo bastión o reducto trascendental, evanescente e indecible. Los argumentos posteriores acerca de uno mismo y los otros están diseñados, entre otras cosas, para eliminar la necesidad de siquiera tratar de apuntar, sin esperanzas, en una dirección solipsista. Esa necesidad ciertamente existe en el Tractatus. Los desplazamientos bien trazados en la obra posterior del yo, al nosotros, marcan uno de los más evidentes intentos de expulsar esa necesidad, igualmente, el acento en la obra posterior sobre el lenguaje como una actividad social, concreta, terrenal, que sea expresiva de las necesidades humanas, y se contraponga a las designaciones, en buena medida impersonales, no ubicadas y atemporales del Tractatus. Ese acento también puede naturalmente ser pensando como un rechazo de los aspectos trascendentales y schopenhauerianos de la obra primera, las Gesuats trascendentales, las patrañas trascendentales, como Wittgenstein le escribió a Engelmann en un contexto diferente en 416. 1918, citado por Hacker, p. 81. Pero la cuestión no es tan simple como esto, y mi principal meta será sugerir que el movimiento del yo, al nosotros, no estuvo inequívocamente acompañado de un abandono de las preocupaciones del idealismo trascendental. En alguna medida, las tres ideas que mencioné no son tanto dejadas atrás, sino que ellas mismas participan en el paso del yo, al nosotros. El paso del yo, al nosotros, tiene lugar dentro de las ideas trascendentales mismas. Desde la combinación del Tractatus, como justamente lo dice Hacker, del realismo empírico y del solipsismo trascendental, el movimiento no consiste meramente en la pérdida del segundo elemento. En vez de ello, el movimiento es hacia algo que en sí mismo contiene un elemento importante de idealismo. Ese elemento es ocultado, matizado, cubierto con otras cosas, pero sugeriré que está ahí. Sugeriré también que este elemento puede ayudar a explicar una característica particular de la obra posterior, a saber, una omnipresente vaguedad de indefinición evidente en el uso que hace Wittgenstein de nosotros. Solipsismo e idealismo.
Hacker dice, p. 59, que una meta de su libro es mostrar que la refutación detallada del solipsismo y, por ende, del idealismo que Wittgenstein produjo en los años 30 del siglo XX e incorporó, con bajo perfil, en las investigaciones, está dirigida contra concepciones que él mismo había mantenido cuando era un hombre joven. Una refutación del solipsismo y, por ende, del idealismo, esta es una conexión de ideas, no autoevidente inmediatamente, que Hacker hace a lo largo de su trabajo. Así, en la página 214, el solipsista sostenía que el momento presente es único, que él es privilegiado, que es siempre el quien ve, que lo que él tiene cuando ve es único, que su ver es excepcional, que esto es incomparable. Cada movimiento es ilegítimo. La ilegitimidad de cada movimiento daña no solamente el solipsismo, sino el fenomenalismo y, desde luego, cualquier forma de idealismo. No obstante, no es en absoluto obvio que todo lo que pudiera, continuo, ser llamado una forma de idealismo, o, desde luego, que haya sido así. Llamado por la historia de la filosofía, sería necesariamente refutado por argumentos que, al socavar un lenguaje privado, eliminarán las supuestamente privilegiadas inmediateces en primera persona que son la base del solipsismo, ya sea expresadas o presupuestas. Desde luego, tal crítica puede ser extendida al fenomenalismo, que Hacker menciona, y puede ayudar al negocio de bosquejar una especie de idealismo al cual esa crítica no se extienda, siempre que consideremos primero uno o dos puntos acerca del fenomenalismo. Los fenomenalistas solían sostener firmemente que era un craso malentendido considerar su teoría como cualquier forma de idealismo. Si se hallaban en lo correcto en absoluto al sostener eso, claramente su negación se aplica en el mejor de los casos solo al idealismo no trascendental, al cual podemos llamar, siguiendo a Kant, idealismo empírico, y que podemos definir para nuestros propósitos presentes como una forma de idealismo que considera la existencia del mundo material como dependiente de 417. Mentes que son ellas mismas cosas en el mundo, seres empíricos cuya existencia o no existencia es una cuestión de hecho contingente. 2. De hecho, no está claro que el fenomenalismo siquiera se las arregle para evitar ser eso. La cuestión de si lo hace o no se vierte sobre el asunto del estatus de observadores hipotéticos cuyos sense data, igualmente hipotéticos, constituyen el contenido, bajo la traducción fenomenalista, denunciados acerca de porciones no observadas del mundo material. Si estos son considerados como ítems empíricos, entonces puede haber una dificultad en cuanto al alejamiento del fenomenalismo respecto del idealismo empírico, pues si ha de hacer eso, y así mantener su profesada posición como una teoría realista en el nivel empírico, entonces debe ser capaz de traducir a su lenguaje cualquier proposición empírica comprensible que niegue la dependencia de los objetos materiales respecto de la mente. Así, los fenomenalistas estarán felices de traducir a su lenguaje, como lo esperan, proposiciones que dicen que había rocas, etc., en ciertos espacios antes de que hubiese cualesquiera observadores de las mismas. Pero, ¿qué hay acerca de la siguiente proposición, que parece ser una proposición empírica comprensible y, lo que es más, verdadera en el lenguaje de objetos materiales? Incluso si no hubiese ningunos observadores, ¿ciertos objetos materiales existirían? Si los observadores fenomenalistas son ítems empíricos, la cuestión de su existencia es una cuestión empírica, la misma cuestión empírica, desde luego, que la que es planteada por el antecedente de ese condicional. Así, la traducción fenomenalista de ese condicional debe ser de la forma, si P no ocurriese, entonces si P ocurriese, entonces Q, y no está claro, para decirlo menos, que esto sea satisfactorio. Si eso no puede hacerse satisfactorio, entonces el fenomenalismo no puede representar adecuadamente en sus términos una proposición que constituya una negación empírica básica de la dependencia mental. Será así una forma de idealismo empírico. Pero, incluso si eliminamos eso, el fenomenalismo aún será una especie de idealismo trascendental. Supóngase que eliminamos los antecedentes de los enunciados fenomenalistas que meramente hipotetizan la existencia de observadores, y que se hallan ahí meramente como una condición universal del análisis. Así, hacemos de la así llamada existencia de los observadores una condición redundante de la ocurrencia de sense data. Entonces los enunciados genuinamente empíricos acerca de la existencia o no existencia de observadores, tales como el antecedente del enunciado de objeto material que consideramos justamente hace un instante, pueden ser traducidos al lenguaje fenomenalista, en alguna forma tal, presumiblemente, como enunciados de la existencia de agregados humanos de sense data. Entonces, los sense data que son las materias brutas de las traducciones fenomenalistas, incluyendo aquellos agregados de sense data a partir de los cuales constituyen la existencia empírica de observadores, no tendrán, como tales, un sujeto, y es obvio por lo que apenas se acaba de decir porque no pueden, como tales, tener un sujeto. El único candidato para un sujeto reconocible por él
Fenomenalismo será el observador empírico, pero su existencia ha sido ahora representada como el agregado contingente de ítems que ya, e incluso fuera de tal agregado, tienen el carácter de sense data. Como dijo Carnap en Logische-Aufbau, das 418. Gegeben ist subjektlos, lo dado no tiene sujeto. Pero es todavía lo dado, y a menos que el fenomenalismo haya de dar de baja su modo básicamente epistemológico de introducir uno de estos ítems, y sus referencias a que son, o están relacionados con, observaciones, deben seguir siendo ítems para los cuales no hemos provisto una aprehensión adecuada a menos que sean, en algún sentido, mentales. El monismo neutral quizá intentó deshacerse de esa implicación, pero, en la limitada medida en que progresó en ese intento, parece no dejarlo a uno con ninguna asieras adecuadas en absoluto sobre los ítems en cuestión. Pero, por otro lado, si bien ninguna forma de dependencia del mundo respecto de la mente puede ser verdaderamente afirmada en el lenguaje fenomenalista, el hecho de que sus materias brutas sean de este carácter, y el hecho de que sea básicamente el lenguaje, estos hechos muestran que el mundo es mental. No podemos decir, excepto empírica y falsamente, que el mundo es el mundo de la experiencia, en lugar de ello, su ser el mundo de la experiencia condiciona todo lo que digamos. Eso es lo que significa que el fenomenalismo sea una forma de idealismo trascendental, una forma que, desde luego, está expuesta a las mismas objeciones que Wittgenstein, encarado con el solipsismo, les hizo a cosas tales como la teoría empirista del significado. Esas objeciones están dirigidas al empezar con supuestas inmediateces de primera persona, y el fenomenalismo se expone a ellas porque eso en términos de lo cual representa el mundo no puede ser entendido, excepto en términos de inmediateces de primera persona. Así, el fenomenalismo es una u otra forma de idealismo, y en cualquier forma está expuesto, tanto como el solipsismo, a los argumentos del último Wittgenstein. Pero, para dejar de lado por ahora el fenomenalismo, debe algo que pudiera ser llamado idealismo tener este carácter. Hacker, como ya he mencionado, supone que es así. Su razón para ello emerge cuando dice, p. 216, que el idealismo en la mayoría de sus formas, esa es su matización prima, es meramente una forma poco entusiasta de solipsismo que no ha sido pensada con la consistencia del solipsismo, así también se refiere, p. 71, al poco creíble rechazo de Schopenhauer del solipsismo. El idealismo es considerado meramente como una especie de solipsismo agregativo. Eso es, desde luego, ridículo. 4. Pero si la idea de que los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo puede apuntar hacia el solipsismo trascendental, entonces quizá haya una forma de idealismo trascendental que sea sugerida, no, desde luego, por la confusa idea de que los límites del lenguaje de cada persona significan los límites del mundo de cada persona, sino por la idea de que los límites de nuestro lenguaje significan los límites de nuestro mundo. Esto no sucumbiría a los argumentos que eliminaron el solipsismo, pues esos argumentos son todos básicamente acerca del movimiento del yo, al, nosotros, y eso, en esta versión, ya ha sido concedido. Pienso que hay tal concepción implícita en alguna parte del trabajo último de Wittgenstein. Para ver cómo parecería tal concepción, podemos tratar de seguir una analogía entre esta concepción en primera persona de plural y la concepción trascendental en primera persona de singular que ya hemos tocado. Primero, y más. 419. Básicamente, es esencial que la proposición de que los límites de nuestro lenguaje significan los límites de nuestro mundo no sea tomada ni como una vacua tautología, ni como una aserción empírica. Sería una mera tautología si significase algo como, quienquiera que queramos designar con él, nosotros, va a ser verdad que lo que entendemos, lo entendemos, y aquello de lo que hemos oído y podemos hablar, lo hemos oído y podemos hablar de ello, y aquello de lo que no podemos hablar, no lo podemos decir. Ciertamente. Pero las versiones singulares de aquellos truismos no eran meramente lo que se quería decir cuando se dijo originalmente que los límites de mi lenguaje significaban los límites de mi mundo. Ni, en ese caso original, pretendíamos configurar un pensamiento empírico, en el cual yo tanto me tomo a mí mismo como algo en el mundo y lo hago depender de mí. Eso es precisamente lo que dejamos atrás al distinguir el idealismo trascendental del empírico. Ahora bien, no significamos el análogo plural de esa monomanía empírica, tampoco, y ese es un modo en el que nuestro enunciado no es un enunciado empírico. Hay otros modos importantes en los que no es un enunciado empírico. Así, la aseveración de que los límites de nuestro lenguaje significan los límites de nuestro mundo podría ser interpretada empíricamente de este modo, tomando lenguaje estrechamente, para referirse al sistema de comunicación propio de uno, sus categorías gramaticales, etc., y mundo ampliamente, para significar cómo en general el mundo se presenta ante uno, y el marco general de comprensión que uno aplica a las cosas, entonces, tomando, nosotros, en relación con varios grupos lingüísticos. Uno tendría la hipótesis, quizás ser atribuida a Orff,
de que el modo en que las cosas aparecen a diferentes grupos depende profundamente de cómo es su lenguaje. Trataré de retornar a ciertas cuestiones relativistas planteadas por tales teorías. Por el momento, el propósito es meramente el general de iluminar por contraste el carácter no empírico de una interpretación idealista. De nuestro eslogan. Si estamos tratando con una teoría genuinamente empírica de esta suerte, borfiana, entonces el lenguaje de un grupo dado proveería alguna especie de explicación empírica, si bien solamente una muy débil, de su modo de mirar el mundo. De forma conexa, podríamos explicar el modo de ver el mundo de una persona en particular, o algún aspecto de él, por referencia al grupo lingüístico al que pertenece. Pero todo eso cancela la fuerza de la formulación esencialmente en primera persona, si bien plural, con la que estamos tratando. Una interpretación idealista no será servida por nada que meramente ponga cualquier nosotros, dado en el mundo y luego nos mire de lado. Bajo la interpretación idealista, no es cuestión de que reconozcamos que somos un grupo en el mundo entre otros, y, en principio al menos, lleguemos a entender y explicar cómo nuestro lenguaje condiciona nuestra concepción del mundo, mientras que el de otros condiciona la suya diferentemente. En vez de ello, lo que el mundo es para nosotros se muestra por el hecho de que podemos darle sentido a algunas cosas y no a otras, o más específicamente, para perder los últimos remanentes de una concepción empírica y en tercera persona, en el hecho de que algunas cosas tienen sentido y otras no. Cualquier descubrimiento empírico que pudiéramos hacer acerca de nuestra concepción del mundo, como el de que estaba condicionado por nuestro uso de palabras de conteo asterisco o de 420. Cualquier tipo, sería un hecho que seríamos capaces de entender en términos de, y solo en términos de, nuestra concepción del mundo, y cualquier cosa que radicalmente no pudiéramos entender porque se hallaba fuera del límite de nuestro lenguaje no sería algo cuyo no entendimiento pudiéramos llegar a explicar, no podría resultarnos claro que andaba mal con ello, o con nosotros. Aquí, en el contraste con una mera tautología y, muy básicamente, en el contraste con una concepción empírica, podemos empezar a ver una analogía entre la concepción plural y la original concepción trascendental de primera persona de singular. Pero, aún así, ¿por qué idealismo? Ha de encontrarse, pienso, suficiente razón en las consideraciones, burdas como son, que ya hemos conjuntado, y que servirán también para vincular aquellas con ciertas preocupaciones identificables del último Wittgenstein. Puesto que el hecho de que nuestro lenguaje sea tal, y así el mundo en el que vivimos sea como es, son, como se interpreta actualmente, hechos trascendentales, ¿no? Tienen explicación empírica. Cualquier cosa que pueda ser empíricamente explicada, como que ciertas características externas del mundo son de este modo en vez de aquel, o que nosotros, en contraposición a los indios Hopis, o, nuevamente, a los gatos, vemos cosas de cierta manera, o tratamos con cosas de un modo en vez de otro, cae dentro del mundo de nuestro lenguaje, y no compete a los hechos trascendentales. En particular, en el sentido en que estamos hablando ahora de nuestro lenguaje, no podría haber explicación de él, o correlación de él con el mundo, en términos sociológicos, o zoológicos, o materialistas, en ninguno de los varios sentidos actuales de esa expresión. Desde luego, no podría haber una explicación del mismo que fuese idealista, en el sentido explicativo de ese término frecuentemente usado, por los escritores marxistas, de una explicación dada en términos de ideas o pensamientos condicionantes. Pues no hay ideas o pensamientos afuera para condicionarlo. Sin embargo, si bien no podríamos explicarlo en ninguno de estos modos, podríamos de alguna manera hacerlo más claro para nosotros reflexionando sobre él, como quien dice ejercitándolo autoconscientemente, no desde luego considerando alternativas, pues lo que estoy actualmente considerando no puede tener alternativas comprensibles a él, sino moviéndonos alrededor reflexivamente dentro de nuestra concepción de las cosas y percibiendo cuando empezaba uno a hallarse cerca del límite por la creciente incomprensibilidad de las cosas consideradas desde cualquier punto de vista remoto al que haya uno mirado. De lo que uno se volvería consciente al reflexionar así es de algo como, ¿cómo procedemos? Y cómo procedemos es un asunto de cómo pensamos, y hablamos, e intencional y socialmente nos conducimos, esto es, asuntos de nuestra experiencia. Así como el fenomenalismo, considerado como una forma de idealismo trascendental, dio todo en términos de algo mental, aunque, en el único sentido en que podía decir que todo era mental, ese enunciado era falso, así nuestro lenguaje, en este sentido en que su ser como es no tiene explicación empírica, nos muestra todo como parece a nuestros intereses, nuestras preocupaciones, nuestras actividades, aunque, en el único sentido en que podríamos decir significativamente que determinaban todo, ese 421 enunciado sería falso.
El hecho de que de este modo todo pueda ser expresado solo por vía de los intereses y las preocupaciones humanos, las cosas que son expresiones de la mente y que no pueden en última instancia ser explicadas en ningunos términos adicionales, eso provee los fundamentos, sugiero, para llamar a tal concepción una especie de idealismo, y no del absurdo tipo, agregativo. La historia de la filosofía poskantiana podría, en cualquier caso, conducirlo a uno a esperar que hubiese lugar para tal concepción. El relativismo. Tenemos aquí, en un vago borrador, el bosquejo de una concepción. No he ofrecido todavía fundamento alguno para la aserción de que Wittgenstein la sostuvo. De hecho, no voy a afirmar nada tan fuerte como que la sostuvo. Me parece que tanto la naturaleza de la concepción, como la naturaleza del material del último Wittgenstein, hacen difícil apoyar cualquier aserción no matizada de ese tipo. Ofrezco este modelo y su conexión implicada con el trabajo anterior como un modo de mirar ese material posterior y evaluarlo. Pero ofreceré algunas consideraciones que sugieren que la influencia del tipo de concepción que he bosquejado ha de sentirse en la obra última, y que la referencia a ella puede ayudar a explicar algunas características curiosas e insatisfactorias de esa obra. En particular, puede ayudarnos a entender el uso que hace Wittgenstein de nosotros. Para alcanzar cualquier entendimiento sobre ese tema, tenemos que abordarlo a través del terreno poco incitante del relativismo. Al tratar de distinguir hace un poco la versión trascendental de los límites de nuestro lenguaje significan los límites de nuestro mundo, de una versión empírica, sugerí una posible versión empírica que yo caballerosamente etiqueté como la hipótesis borfiana, al efecto de que el lenguaje, estrechamente concebido, condicionaba la cosmovisión, ampliamente concebida. Eso fue útil como un ejemplo, sea que represente o no las concepciones de Orff. Contiene, debiéramos advertir, tres elementos diferentes. El primero es que toma el lenguaje en un sentido estrecho, y el segundo es que ofrece el lenguaje en ese sentido como la explicación de la cosmovisión. La tercera característica es que lo que es explicado, o lo sería si fuese verdadera tal teoría, 5 son varias cosmovisiones diferentes, sostenidas por distintos subgrupos humanos, hay más de un grupo de personas que se llamarían a sí mismas, nosotros. Ahora, eso desde luego se sigue de los primeros 2 puntos, puesto que el lenguaje en el sentido estrecho difiere en los respectos supuestamente relevantes de un grupo humano a otro. Pero, sin dejar de estar ofreciendo una teoría empírica, uno podría abandonar el primer punto y mantener el segundo y el tercero. Así, uno supondría que había explicaciones empíricas de diferencias en cosmovisiones locales, pero que no yacían en las diferencias del lenguaje en el sentido estrecho. Ahora bien, por lo que concierne al primer punto, supongo que Wittgenstein no estaba muy interesado en estas conexiones, en el lenguaje en el sentido estrecho, y que 422. Él característicamente usa el término lenguaje de un modo muy extensivo, para abarcar la cosmovisión más que para ubicarse en un contraste estrecho y explicativo respecto de la misma. De ahí su notoriamente generoso uso de la expresión juego de lenguaje, de ahí, también, en la dirección inversa, por así decirlo, la tendencia a usar forma de vida para referirse a alguna práctica lingüística muy modesta, como Putnam 6 ha dicho justamente, el apego de los Wittgensteinianos a la expresión forma de vida parece ser directamente proporcional al grado de absurdidad de esta en un contexto dado. El sentido más estrecho de lenguaje no parece ser un factor importante en ninguna de las explicaciones que Wittgenstein quisiera considerar de las variaciones de la cosmovisión entre grupos humanos. Surge, entonces, la pregunta de si está interesado en cualesquiera explicaciones en absoluto. Pienso, de hecho, que no está básicamente interesado en tales explicaciones, y por una razón que, sugeriré, se vincula con nuestra cuestión central. No obstante, a veces dice cosas que prima facie no excluirían la posibilidad de la explicación. Al menos, piensa que un modo diferente de mirar al mundo y hablar acerca de él podría volverse comprensible en términos de diferentes intereses, pues aquí la vida seguiría un curso diferente. Lo que es interesante para nosotros podría no serlo para ellos. Allí otros conceptos dejarían de ser inconcebibles. En efecto, conceptos esencialmente distintos solo en estas condiciones son concebibles. Cetal, 388. Sugerencias de un tipo similar han de encontrarse en las inmediaciones, 378, 380, y en el fragmento precedente podría detectarse un señalamiento a un tipo más específico de explicación, aunque difícilmente una que justifique lo que suena como un tono de leve atrevimiento, quiero decir, una educación absolutamente distinta de la nuestra también podría ser el fundamento de conceptos completamente distintos. 387, en la obra Uncertainty, nuevamente, tenemos el reconocimiento de que un juego de lenguaje cambia a lo largo del tiempo, 256, y el modelo del río, 96 y SS,
en el que algunas proposiciones endurecidas pueden formar el banco, que guía otras proposiciones más fluidas, pero con el tiempo se pueden acumular nuevos pedazos, y viejos pedazos pueden ser barridos. Esto ofrece el hecho del cambio diacrónico, y no excluye, sino alienta incluso, la posibilidad de explicar tal cambio. Así, tanto en el tiempo como en el espacio social, la variedad y el cambio son posibles, y, por lo que a esto concierne, presumiblemente podríamos tener algunas explicaciones de esa variedad y cambio. Otros modos de ver el mundo no son imaginativamente inaccesibles a nosotros, por el contrario, es una de las metas de Wittgenstein en alentar tal imaginación. Podemos considerar alternativas, como en los ejemplos que ya he mencionado, y hay, desde luego, muchas más en que sugiere cómo personas con diferentes intereses y preocupaciones podrían describir, clasificar y ver el mundo de modo diferente de nosotros. Así, las diferentes imágenes del mundo, según han sido introducidas hasta aquí, no son inaccesibles entre sí. Aquellas que tenían una imagen podrían llegar a ver el punto, en términos de intereses, etc., de otra imagen, y también quizá llegar a entender por qué aquellas que la tenían, bajo esa luz. Podrían reflexionar también sobre su propia imagen del mundo y entender, quizá, en parte por qué la tenían. Así, al hablar de estos varios lenguajes o imágenes del mundo. 423. Parece como si no estuviésemos hablando de cosas con las que sus sujetos están trascendentalmente relacionados, en términos del idealismo que hemos discutido. Ahora bien, nada de esto implica todavía nada acerca de la comparación evaluadora de diferentes imágenes del mundo. Hemos dicho que son accesibles entre sí, en alguna medida, pero eso no dice nada, o no mucho, acerca de si uno pudiera compararlas respecto a su adecuación. En relación, más aún, con aquellos elementos en la imagen del mundo que pretenden ser portadores de verdad, nada ha sido todavía determinado acerca de si hay alguna base objetiva a partir de la cual nosotros pudiera llegar a reconocer la mayor verdad de lo que fue creído por otro, nosotros. Pero, de hecho, como es bien sabido, Wittgenstein tiende a decir cosas que arrojan gran duda sobre esa posibilidad, y no menos en su última obra. Así, Oncertainty dice, 94. Pero no tengo mi imagen del mundo porque me haya convencido a mí mismo de que sea la correcta, ni tampoco porque esté convencido de su corrección. Por el contrario, se trata del trasfondo que me viene dado y sobre el que distingo entre lo verdadero y lo falso. 95. Las proposiciones que describen esta imagen del mundo podrían pertenecer a una suerte de mitología. Su función es semejante a la de las reglas del juego, y el juego también puede aprenderse de un modo puramente práctico, sin necesidad de reglas explícitas. Y, de modo revelador, en Oncertainty 298, que estemos completamente seguros de tal cosa no significa tan solo que cada uno aisladamente tenga certeza de ello, sino que formamos parte de una comunidad unida por la ciencia y la educación. Hay muchas observaciones, nuevamente, que aseveran cosas tales como que las razones solo pueden ser dadas dentro de un juego, y llegan a un fin en los límites del juego, Philosophische Grammatik, p. 55, que nuestro modo de representación es un juego de lenguaje, Philosophical Investigations, p. 50, que la gramática no puede ser justificada, Philosophische Vermerkungen, p. 7, y que el juego de lenguaje no es razonable o irrazonable, sino que está ahí, como nuestra vida, Oncertainty. 559, ni tampoco hay duda alguna de que Wittgenstein incluyó en la fuerza de estas observaciones el tipo de juego de lenguaje que un grupo humano pudiera perseguir y del cual otro careciera. Así, en Oncertainty, una vez más. 609, supongamos que encontramos algunas personas que no lo consideran una razón concluyente. ¿Cómo nos lo deberíamos imaginar? En lugar del físico, consultan al oráculo. Por eso los consideramos primitivos. ¿Es incorrecto que consulten al oráculo y se dejen guiar por él? Si decimos que es incorrecto, no partimos de nuestro juego de lenguaje para combatir el suyo. 610, y ¿tenemos o no derecho a combatirlo? Por supuesto, apoyaríamos nuestra manera de actuar en todo tipo de frases hechas. 612, he dicho que combatiría al otro, pero no le daría razones. Sin duda, pero ¿hasta dónde llegaríamos? Más allá de las razones, está la persuasión. Piensa en lo que sucede cuando los misioneros convierten a los indígenas. Ahora bien, nada de esto, ni su negación, se sigue meramente de la idea de que hay. 424. Diferentes grupos humanos coexistiendo empíricamente con diferentes imágenes del mundo que son, en el sentido anterior, no ambicioso, accesibles entre sí. Ni se sigue de una concepción o conjunto de concepciones que todavía no he mencionado, pero a las que retornaré brevemente al final de estas observaciones, a saber, la concepción que ha sido detectada por Damet en gran parte del trabajo reciente, al efecto de que verdad debe ser reemplazada por, o interpretada en términos de, la noción de condiciones que justifican una aserción.
Llamaré sumariamente a esta concepción el constructivismo de Wittgenstein. Si bien el constructivismo debe hacer que la investigación y la especulación se detengan en lo que hemos sido entrenados para percibir como un fundamento adecuado, esto no implica nada acerca de lo que los diferentes grupos humanos pueden o no pueden haber estado entrenados para percibir como tal fundamento, ni acerca de que pudieran ser entrenados para percibir como un fundamento, ni acerca de que encontrarían ellos natural hacer al enfrentarse a conflictos con lo que ellos piensan que ya conocían. El constructivismo puede decirnos algo acerca del conocimiento humano, no acerca del de grupos más estrechos. Los elementos relativistas que hemos agregado a esta escena son extra, y no se siguen del resto. Pero, una vez que están ahí, tienen un curioso y desconcertante efecto retroactivo, por así decirlo, sobre el resto, pues se recordará que una consideración que usé al caracterizar una interpretación trascendental de los límites de nuestro lenguaje significan los límites de nuestro mundo, fue que las características de nuestro lenguaje, así concebidas, no eran asunto de explicación empírica, y, por ende, a la inversa, que cuando estábamos tratando con lo que pudiera ser empíricamente explicado, no teníamos tal ítem trascendentalmente aislado. Pero, si agregamos las concepciones relativistas, parece como si la pregunta de si algo es empíricamente explicable o no es relativa a un lenguaje, pues tal explicación, y, a fortiori, y las formas particulares de explicación científica, son meramente algunos juegos de lenguaje entre otros. Así, nuestra concepción de otra imagen del mundo como algo accesible, y empíricamente relacionado con la nuestra, puede ser meramente una función de nuestra imagen del mundo, como, desde luego, puede serlo nuestro supuesto entendimiento de los signos proveniente del otro grupo como indicadores de que sus miembros tienen el mismo sentimiento. Así, perdemos control en este nivel de la idea de que son realmente accesibles. Una vez que esa alarma ha sonado, uno puede, desde luego, empezar a perder los beneficios duramente ganados del nosotros, en vez del yo, pues si nuestro supuesto entendimiento científico de las prácticas de los otros grupos ha de verse meramente en términos de cómo son aquellas prácticas para nosotros, y si nuestra experiencia de otras formas de vida está ineludible y no trivialmente condicionada por nuestra propia forma de vida, entonces uno podría preguntarse qué es lo que hace detenerse después de toda la duda solipsista de que mi experiencia, que es supuestamente de otros individuos y la forma de vida que comparto con ellos, no puede dejar de ser una experiencia solamente de cómo son las cosas para mí. El punto se puede formular también así, que se halla la más grave dificultad, familiar desde ciertas posiciones en la filosofía de las ciencias sociales, en proponer la existencia. 425. Independiente de grupos culturalmente distintos con diferentes cosmovisiones, y a la vez mantener también que cualquier acceso que tengamos a ellos está ineludible y no trivialmente condicionado por nuestra propia cosmovisión, pues la misma cuestión con la que empezamos, la de la existencia y relativa accesibilidad de las diferentes cosmovisiones, se convierte ya misma en una función de una cosmovisión. De hecho, lo que tenemos aquí es un análogo exacto, en el nivel social, del solipsismo agregativo. Por lo que concierne a las ciencias sociales, es digna de mencionar una cierta concepción que es mantenida por algunos seguidores de Wittgenstein, y que quizá recibe aliento confuso del área que estamos considerando. Esta es una concepción al efecto de que es posible entender y al menos explicar por partes otras perspectivas, siempre que el entendimiento sea internalista y la explicación no causal. 7. Suponer que eso se seguía de consideraciones epistemológicas generales al nivel que estamos considerando sería un embrollo, que representaría algo así como el solipsismo agregativo, en el nivel social, pues si la inaccesibilidad relativista ha prevalecido, entonces solamente hay dos opciones, o bien uno está sumergido en, o es idéntico a, un miembro original del otro sistema social, en cuyo caso no tiene explicaciones en absoluto, excepto la propia, si es que es autoconsciente, o bien uno está necesariamente trayéndole a él la propia perspectiva conceptual, en cuyo caso ello no será menos así si lo que uno está trayendo es Verstand y una reescripción gestaltista, o está trayendo una explicación causal. Desde luego, puede haber otras buenas razones para preferir el primer tipo de explicación, pero el proyecto no puede meramente seguirse de alguna historia relativista acerca de la pluralidad de los juegos de lenguaje humanos, como algunas veces parece suponerse. Los elementos relativistas introducen una incertidumbre persistente en la interpretación del nosotros, lo cual no solamente hace poco clara la aplicación de las concepciones de Wittgenstein, sino que deja sin aclarar qué tipo de concepciones son. Las referencias de este al cambio conceptual y a las diferentes perspectivas de distintos grupos tienen una vaguedad persistente que deja sin claridad qué tanto espacio se supone que hay para la explicación. Mencioné anteriormente varios casos en los que Wittgenstein al menos parecía dejar espacio a la posibilidad de explicación. Pero el alcance o determinación de las explicaciones para las que dejó espacio fue, por lo que concierne a las sugerencias ahí ofrecidas, excesivamente bajo,
Así, Wittgenstein se refirió algunas veces en los términos más débiles a lo que otras personas podrían encontrar interesante, o relacionó su práctica de un modo ampliamente funcional con sus intereses. En alguna parte, sin duda, estas características del trabajo se deben al odio de Wittgenstein a la petulancia de la ciencia natural, algo que no me parece fácil en su caso de distinguir de un odio a la ciencia natural. ¿Su uso de la iluminación gestaltista puede despojar de sentido? En vez de asistir a una explicación adicional y más sistemática, para adaptar una observación de Kreisal, 8. Cuando el niño pregunta por qué las personas en el otro lado del mundo no se caen, muchos podrían dar una explicación en términos de la gravedad que actúa hacia el centro de la Tierra, pero Wittgenstein trazaría un círculo con un hombre alfiler sobre él, lo voltearía hacia abajo, y diría, ahora nosotros caemos en el espacio. 426. Más allá de eso, sin embargo, las dificultades en las que hemos entrado plantean la pregunta de si Wittgenstein está realmente pensando en absoluto en términos de grupos de seres humanos reales cuyas actividades podríamos querer entender y explicar. Pienso que la respuesta a ello es básicamente, no estamos preocupados tanto por la epistemología de diferentes cosmovisiones, mucho menos aún por la metodología de las ciencias sociales, como por los modos de explorar nuestra cosmovisión. Lo que nos incumbe es la imaginación, y las observaciones vagamente funcionalistas a que nos referimos antes no son el bosquejo de una explicación, sino una ayuda a la imaginación, para hacer de una práctica diferente una idea más familiar para nosotros, y, por ende, hacernos más conscientes de la práctica que tenemos. Vistas bajo esta luz, las alternativas no son el tipo de alternativas socialmente reales, relativísticamente inaccesibles o no, que hemos estado discutiendo, ni son ofrecidas como objetos posibles de algún tipo de explicación. En vez de ello, el negocio de considerarlas es parte de la tarea de encontrar nuestro camino dentro de nuestra propia concepción, tanteando la vía de salida hacia los puntos en que empezamos a perder el control de ella, o ella su control sobre nosotros, y las cosas se vuelven desesperanzadoramente extrañas para nosotros. Las alternativas imaginadas no son alternativas ante nosotros, son alternativas para nosotros, que marcan cuán lejos podemos ir y aún así permanecer dentro de nuestro mundo. Dejar este mundo no significaría que viéramos algo diferente, sino meramente que habíamos cesado de ver. El idealismo no relativista. El relativismo, entonces, no es realmente el asunto. Si bien el nosotros, de las observaciones de Wittgenstein frecuentemente luce como el nosotros, de nuestro grupo en tanto es contrastado con otros grupos humanos, ello es básicamente engañoso. Tal, nosotros, no es su preocupación primaria, e incluso si uno admite concepciones tales como la doctrina de la aserción justificada, la determinación del significado por la práctica social, y así consecutivamente, todo eso deja sin explorar qué tanto comparte la humanidad en el camino de la práctica racional. Ni tampoco es cuestión de que al final se relativice el nosotros, asimilándolo a la humanidad. No podemos excluir la posibilidad de que haya otras criaturas usuarias de un lenguaje cuya imagen del mundo pudiera ser accesible a nosotros. Debe, una vez más, ser una pregunta empírica qué grado de aislamiento conceptual está representado por qué grupos en el universo, grupos con los que nosotros podríamos estar en el universo. Si son grupos con los cuales estamos en el universo, y podemos entender ese hecho, a saber, que son grupos con un lenguaje, etc., entonces ellos también pertenecen al nosotros. Así, aun cuando diga mucho Wittgenstein acerca de los significados que nosotros entendemos que están relacionados con nuestra práctica, y así consecutivamente, ese nosotros resulta ser solo superficialmente y a veces un nosotros en contra de otros en el mundo, y así el tipo de nosotros que tiene una práctica contrapuesta a otras que son posibles en el mundo. Dejando detrás el confundido y confuso lenguaje del relativismo, uno se encuentra con un nosotros que no es un grupo en vez de otro en el mundo en absoluto, sino el 427. Descendiente plural de ese idealista yo que también no era un ítem en vez de otro en el mundo. Pero si ese es el tipo de nosotros con el que uno está ocupado, no se seguiría otra vez, al menos desde este muy general nivel de consideración, que cualquier límite pudiera ser puesto por adelantado al entendimiento científico de la práctica y los significados humanos. Pues si nosotros diferimos empíricamente de otros grupos en el universo con respecto a la imagen del mundo que tenemos, entonces tal vez sería posible encontrar una explicación de esa diferencia, en términos de nuestra diferente evolución, nuestra situación en distintos ambientes en el universo, o lo que fuera. Pero si pudiéramos hacer eso para nosotros, esto es, la humanidad, en el caso de haber otros con los cuales compararnos, entonces podría no ser imposible, aunque podría ser más difícil, hacerlo para nosotros sin nuestro conocimiento de otros, o sin haber otros. Incluso si nosotros, la humanidad, fuéramos el único grupo en el mundo, un idealismo trascendental de primera persona del plural
no podría excluir por sí misma la posibilidad de un entendimiento empírico o científico de por qué, como personas que han evolucionado de un modo particular sobre un planeta particular, tenemos el tipo de imagen del mundo que tenemos, aun cuando tal explicación tendría que estar, una vez más, dentro de los límites de nuestro lenguaje, en el único sentido de nuestro, en el cual se significaran los límites de nuestro mundo. Pero si todo eso es posible, queda poco del pensamiento de que aquellos límites son límites en absoluto, podría resultar con este tipo de idealismo, también, que, cuando sus implicaciones son seguidas estrictamente, coincide con el realismo puro. No obstante, por más que ello fue así en el caso del Tractatus, el trabajo mismo, notoria y profesadamente, trató, no obstante, de ir más allá de ello. Terminaré sugiriendo que la obra última puede ser vista como si tratara de hacer eso, o más bien no evitara hacer eso, con sus propios elementos de un idealismo pluralizado. Esto tiene que ver con lo que anteriormente llamé el constructivismo. Este tiene muchas raíces, particularmente en la teoría del conocimiento, acerca de las cuales no trataré de decir nada. Pero un pensamiento central que contiene es el que puede formularse diciendo que nuestros enunciados tienen el significado que les damos, y de ello se supone que se siguen algunas consecuencias importantes, respecto a que su lógica no es capaz de determinar la realidad más allá, por así decirlo, de lo que fue puesto en ella en primer lugar. De modo relacionado, la noción de verdad ha de ser reemplazada por, o interpretada en términos de, un llamado a las condiciones que se ha determinado que son apropiadas para la aserción de un enunciado dado. 9. Pero no es fácil ver, al menos de entrada, como si este conjunto de concepciones no es una trivialidad, que no tiene consecuencias importantes en absoluto, puede evitar tener consecuencias muy sorprendentes, pues considérese el siguiente esquema de argumento que he discutido de una forma ligeramente diferente en otra parte. 10. Y ese tiene el significado que le damos. 2. Una condición necesaria de que leemos a S, el significado es Q. 428. 2. Una condición necesaria de que leemos a S, el significado es Q. Ergo, 3. A menos que Q, S, no tendría un significado. 4. Si S no tuviese significado, S no sería verdad. Ergo, V, a menos que Q, S, no sería verdad. Parece como si debiera haber algo erróneo con este argumento, puesto que cualquier número de sustitutos de Q en 2, que se relacionen con la existencia humana, el uso del lenguaje, etc., lo hacen verdadero para cualquier S que uno guste, y puesto que I es supuestamente verdadero para cualquier S, y 4, para cualquier S verdadero, podemos obtener la verdad de cualquier S verdadero dependiente de la existencia humana, etc., esto es, demostrar el idealismo irrestricto. Ahora bien, conforme a algunas concepciones tradicionales, no hay necesidad de encontrar nada erróneo en el argumento para evitar esto, puesto que, I, será tomado como verdadero justamente en caso de que, S, nombre un enunciado, y en ese caso, V, sería inocuamente verdadero, como significando, a menos que Q, S, no expresaría una verdad, pero eso, desde luego, no implicaría, menos que Q, no S. Pero no es obvio que para las concepciones del último Wittgenstein, y en particular para la teoría de la aserción justificada, podamos tan fácilmente trazar una línea entre el enunciado, ese que expresa la verdad, y lo que es el caso si ese Wittgenstein, desde luego, algunas veces habla en estas conexiones como si estuviera hablando simplemente acerca de los enunciados de los lenguajes naturales, y produce resultados muy extraños, como en investigaciones filosóficas y 381, ¿cómo reconozco que este color es el rojo? Una respuesta sería, he aprendido castellano, lo cual es una traducción de Wir kennen ICH, das diese Farbe rot ist. Eine Antwort wäre, ICH hab Deutsch gelernt. Pero al menos ese es un caso de alguien que sabe algo, y las dificultades, aunque reveladoras, son comparativamente superficiales. Pero si estamos considerando que sería verdadero sí, y si hemos de reemplazar la noción de condiciones de verdad con la de condiciones de aserción, y si hemos de conceder, lo que Wittgenstein seguramente sostiene, que para que algo haya llegado a ser una condición de aserción para un enunciado dado debe estar involucrada ciertamente una práctica humana, y quizá una decisión humana, entonces algo tiene que hacerse si hemos de evitar, incluso, el idealismo empírico. La cosa obvia a hacer es considerar la plática acerca de lo que sería el caso si no hubiese seres humanos, lenguaje, etc., como la plática acerca de lo que justificaría la aserción de ciertos enunciados que en verdad entendemos, de los cuales las condiciones de aserción son fijas. Eso destierra el idealismo empírico,
puesto que remueve cualquier referencia a fijación por convención de la escena hipotéticamente no poblada, y no registra ningún caso de fijación de convenciones. Pero daría razón para reflexionar que cualquier suposición dada es determinada solo porque, en la teoría, hay en algún punto una decisión de contar ciertas condiciones como adecuadas para la aserción. Esa reflexión es más radical, y pretende ser más radical, que el banal pensamiento, al mantenerse a distancia de un enunciado que describe un evento. 429. No humano, de que si no hubiese eventos no humanos no habría tal enunciado. El punto surge en cambio en el pensamiento de que la determinación de la realidad proviene de lo que hemos decidido o estamos dispuestos a contar como determinado. Tenemos un sistema de colores como tenemos un sistema de números. Tales sistemas residen en nuestra naturaleza o en la naturaleza de las cosas. ¿Cómo hay que expresar eso? No en la naturaleza de los números o de los colores. Cetal, 357. La reticencia acerca de cómo decirlo proviene una vez más de un problema familiar en el Tractatus, como decir una supuesta verdad filosófica que, si es expresada, debe ser tomada como si significara una falsedad empírica, o peor, pues, desde luego, si nuestra plática acerca de los números ha sido determinada por nuestras decisiones, entonces un resultado de nuestras decisiones es que debe carecer de sentido decir que cualquier cosa acerca de un número ha sido determinada por nuestras decisiones. La dependencia de las matemáticas respecto de nuestras decisiones, en el único sentido en que ocurre, pues claramente no puede significar una dependencia empírica respecto de decisiones históricas, es algo que se muestra en lo que estamos y no estamos dispuestos a considerar como sentido, y no ha de ser formulado en observaciones acerca de decisiones, y de modo similar en otros casos. La nueva teoría del significado, al igual que la vieja, apunta en la dirección de un idealismo trascendental, y comparte también el problema de que estemos siendo conducidos a formularlo en formas que se requiere que sean entendidas, si es que lo son en absoluto, de una manera equivocada. 430. 431. Un hacker, p. 59. Las citas de los textos de Wittgenstein proceden de las siguientes traducciones: sobre la certeza, Gedisa, Barcelona, 1997, Tractatus Logico-Philosophicus, Alianza Editorial, Madrid, 1973, y Cetal, Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM, México, 1997, t. 2. Esta definición excluye la teoría completada de Berkeley de ser un ejemplo de idealismo empírico. No obstante, claramente Kant se hallaba en lo correcto al distinguir las concepciones de Berkeley de las del idealismo trascendental. No debemos, para el presente propósito, perseguir las importantes distinciones que se necesitan aquí. 3. No trataré de discutir cómo ha de entenderse el segundo hecho. Para el punto estrechamente relacionado de que la versión de los dos lenguajes del fenomenalismo no es neutral acerca de la realidad, CFJ. L. Austin, Sensean Sensibilia, Oxford, 1962, pp. 60-61. 4. CF. La objeción de Moore a lo que él suponía que era una consecuencia del egoísmo en la ética, Principia. S.I.K. Cambridge, 1903, p. 99. Hay traducción al español de esta obra, Principia S.I.K., UNAM, México, 1959. Asterisco palabras que se refieren a entidades discretas en contraste con masas. T. 5. Las referencias a la teoría, como las referencias a Orff, funcionan meramente como un representante o sustituto en el argumento. No entro en las dificultades que rodean a tal teoría, como la de caracterizar independientemente su explanandum. 6. Language, Belief and Metaphysics, Kifari Munich, eds. SUNY Press, 1970, p. 60. 7. Se trata, desde luego, de una concepción idealista, en lo que llamé antes el sentido explicativo del término. 8. G. Kreisal, Wittgenstein's Theory and Practice of Philosophy, British Journal for the Philosophy of Science, 11, 1960, pp. 238-252. El propio uso de Kreisal del punto va más allá que cualquier cosa aquí sugerida y en una dirección más bien diferente. 9. BACM Damet, Wittgenstein's Philosophy of Mathematics, Pil. Rep. 1959, Red. En su Trusan. Otter Enigmas, Daquers, Londres, 1978. 10. Knowledge and Meaning in the Philosophy of Mind, Pil. Rep. El XXUE, 1966, reimpreso en Problems of the Self, Cambridge, 1973, Cap 8, Problemas de Yo, UNAM, México, 1986.